Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús, están en la persona de Jesús. ¿Qué tal, mis amigos, mis amados, mis hermanos? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo, de nuevo con ustedes para decirles que Cristo les ama y que yo les amo
y que estamos siendo preparados y edificados para el reino de Dios y para un encuentro maravilloso con nuestro Rey. Seguimos con la palabra de Dios, hoy vamos con Isaías capítulo 30. En Isaías capítulo 30 con un tema que nos habla, el título del tema es La insensatez de confiar en el hombre y no en Dios. La insensatez de confiar en el hombre y no en Dios. En el capítulo 30 del príncipe de los profetas, el evangelista del Antiguo Testamento. Venimos viendo que este tema se desarrolla en una época bastante difícil para el pueblo de Dios, donde el pueblo le había dado la espalda a Dios como en todos los tiempos, pero allí había un recrudecimiento y Dios les trata como a príncipes de Sodoma y como a pueblo de Gomorra. Es allí donde inicia la historia y el profeta Isaías empieza a escribirnos, donde nos describe la condición completamente alejados de Dios. Y en el capítulo 24 ya nos dice que la tierra fue vaciada porque el hombre se entregó completamente al pecado y se habían ido tras la maldad, tras la mentira y habían quebrantado el pacto con Dios. Hubo maldición y el pueblo fue encerrado en sus casas y la alegría se había perdido. Vimos posteriormente que ha habido castigos de Dios, castigos temporales. Siempre ha tenido Dios un remanente, mis amados. Todos estos mensajes tienen solo el propósito de hacer énfasis en las dos cosas en que hace énfasis la Sagrada Escritura. ¿Y cuál es? En que con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces Dios castiga la corona de soberbia, los soberbios. Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Y el pueblo, Dios tiene siempre un pueblo, un remanente, para salvarlo por gracia. Hay 4 ayes, el ay, 4, donde Dios menciona que hay de la corona de los soberbios. Nos dice también, ay de Ariel. Está el Señor haciendo unos lamentos por todo el pueblo de Dios, que se olvidó de Él, del Altísimo, y se fue tras sus propios criterios, conceptos, anhelos, deseos, que siempre son los de la carne. El pueblo se había olvidado de la ley de Dios y lo vimos también en Segunda de Reyes capítulo 24 del 17 en adelante, que ni aún Judá había guardado la ley de Dios, sino que se habían hecho sus propias leyes, se fueron tras las propias leyes. En el capítulo 29 vimos que el lamento, la queja de Dios, dice Dios que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, y ha sido la queja de nuestro Dios. Y el ser humano ha confiado más en lo que se ve, más en la fuerza humana. Tanto que cuando la iglesia del Señor nació, criticaban a la iglesia porque decían que era una religión sin Dios, porque no tenía ídolos que adorar. Y decían que era la religión de los caníbales, porque como Jesucristo les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y comer y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo es seguirle. El que Jesús les dijo, ¿estáis dispuestos a beber de la copa, de mi copa? Y es la copa del sufrimiento, y es la copa de darle la espalda al pecado, es la copa de buscar la santidad, porque hay una copa de la ira de Dios que será derramada. Y vimos que en Apocalipsis Dios dice a la gran ramera, tomad la copa y dadle el doble de lo que ella le dio, porque con ella se embriagaron todos los reyes de la tierra. Aquí en el capítulo 30 vemos que el hombre
ha confiado más en la fuerza humana, tanto que la queja está también en el libro de Jeremías, donde en el capítulo 17, donde dice: maldito el hombre que confía en el hombre y puso su confianza en brazo de carne. No significa que no podemos confiar en el hombre. Tenemos que confiar es en Dios, porque nos dice el mismo Jeremías, como nos dice en el capítulo 1 de los Salmos, que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nos está diciendo, estamos en el año de la sequía. Este 2020 ha venido con una sequía pavorosa, mis amados, pero ten confianza que los suyos, los de Dios, saltaremos como becerro de la manada. No te lo olvides, no te olvides de eso. Promesa dada en Malaquías 4, multicitada, pluricitada, citada muchas veces. El Señor tiene un remanente salvado por gracia. ¿Pero para quiénes? Para los que decimos: Señor, en ti confío. Bendito el hombre cuyo Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y hay una maldición, y hay un castigo, y hay un azote reiterado. Lo he repetido, la Biblia lo repite y lo repite, que hay un castigo para el que se aparta de Jehová, como lo dice en el Salmo 73. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová toda mi confianza para anunciar todas sus obras. He aquí que el Salmo 73, 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi confianza para contar todas tus obras. Has puesto tu confianza en Dios, pero has contado a otros lo que Dios ha hecho contigo y está haciendo contigo. Entonces prepárate, porque si quieres maravillas, Dios tiene maravillas para los suyos. Y los rebeldes serán castigados, serán azotados y sufrirán la ruina, el dolor y la tristeza de su propio abandono y de su propio desvarío. Isaías capítulo 30 nos dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Suficiente, mis amados, con el pecado de apartarse. Suficiente con eso. Vimos que Hebreos 3:12 dice que ninguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué es un corazón malo el apartarse del Dios vivo y el no creer en nuestro Salvador? Porque es una obra de gran amor de nuestro Dios. Es una obra donde el Señor nos muestra cuánto nos amó, porque piensa por un instante cuánto le costó, cuánto sufrió el haber sido azotado, tanto que nos dice Isaías 52, el 13, que perdió toda apariencia humana, nos dice una versión. En el capítulo 53 dice: no hay parecer ni hermosura en él. Entonces sufrió demasiado porque te amó y porque me amó. Entonces añade pecado el solo hecho de andar en tus propios caminos, tus propias doctrinas inventadas de hombre y no de Dios, ya es un pecado. Pero el rechazar la obra de la cruz es un pecado aterrador de maldad, porque fue una obra de gran misericordia y de gran bondad de nuestro Dios para darnos salvación y rescatarnos de las garras del malo, de la ruina, de la enfermedad y de la muerte. Entonces, el apartarse y buscar consejo de otros y cubierta ajena y no de Dios, añade pecado al pecado. Número 1, hay un lamento por el que se aparta de Dios para tomar consejo del hombre. Número 1, el lamento por el que se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque sufrirá grandes y aterradoras consecuencias. Versículo 2, que se apartan para descender a Egipto
y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mis amados, hay en teología, en la Biblia, lo que se ha llamado en teología los tipos y las sombras. Pongamos un tipo de Jesús maravilloso, es José. José fue vendido por sus hermanos, fue rechazado por sus hermanos, fue enviado a una tierra ajena. Jesús fue rechazado por sus hermanos, Jesús vino a una tierra que le rechazó. Jesús fue acusado falsamente, José fue acusado falsamente, condenado injustamente, los dos. José sepultado en una tumba, Jesús en una cárcel, Jesús sepultado en una tumba. José salió a reinar a la diestra de Faraón, Jesús salió a reinar a la diestra del Padre. Eso es lo que llaman las tipologías. José es un tipo de Jesús. Entonces, aquí el Egipto es un tipo del mundo sin Dios, y Faraón es un tipo de Satanás, y sus capataces tipo de los demonios que azotan y castigan. Entonces, cuando nos habla que buscar la esperanza en Egipto es buscar la esperanza y las fuerzas en la sabiduría del mundo y no de Dios. Y lo dice Pablo a los Corintios, que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo, y que lo necio y lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es para avergonzar a lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. No puede haber gloria de hombre porque es una vana gloria, una gloria vana. ¿Sabes lo que es vano? Vano es inútil e infructuoso. Entonces, recordemos que hubo un hombre llamado el rey Asa, en el Segunda de Crónicas capítulo 14, que el país nos dice tuvo sosiego por 10 años, pero él reinó más de 36 años. Dice que Asa hizo lo bueno, pero hubo una época donde el rey fue amenazado, contra ellos salió el príncipe de etíope, Sera, con un ejército de 1.300.000 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Y nos dice la Escritura que Asa, el rey, clamó a Dios e hizo esta oración. Clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y la respuesta es, capítulo 14, versículo 12, dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Es el ejemplo que debemos seguir. Tenemos dificultades, y lo primero, Proverbios 8:17 dice que amo a los que me hallan y me aman, amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Temprano es, inmediatamente tienes la dificultad, vamos de inmediato: Señor, ayúdame. Por eso Dios lo veía mal visto, y los discípulos en la iglesia naciente, cuando una persona se enfermaba, que la llevaban a los médicos y no a los apóstoles para sanidad, porque hay que primero, tú te enfermas y lo primero que tienes que hacer antes de ir al médico es: Señor, te necesito, dame alivio y dame sanidad, por tu llaga he sido sanado. ¿Y cuánto dinero y cuánto tiempo y cuántas dificultades te vas a ahorrar? Porque Dios puede sanarte, y lo hace, y muchas veces hemos visto sanidades, milagros y prodigios, pero hay muchísimas ocasiones en donde el ser humano se olvida de Dios y los tiene solamente para leer la Biblia, pero no para poner en práctica la búsqueda. 35 años después, el mismo rey Asa tuvo dificultades, y nos dice en el capítulo 16 que buscó alianza y sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y vino a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, y pidió alianza. Haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre, y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza. Entonces,
Al empezar su reinado y en su juventud clamó a Dios, pero años, por eso nos dice que solamente la tierra, su pueblo tuvo paz durante 10 años, en el año 36, dice capítulo 16, versículo 1, fue atacado por el pueblo de Israel, el pueblo del sur fue atacado por el pueblo del norte. ¿Y qué hizo? No buscó a Dios como al principio, sino que buscó alianza. ¿Y qué nos dice el versículo 7? En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes, y le hace el recuerdo, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y mira la declaración de nuestro Dios, a ver si tú estás dentro de estos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, para con Él locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces mira, Dios está mirando en toda la tierra quién se quiere dejar usar por Dios. Nos dice quién tiene un corazón perfecto. No malinterpretes esta escritura, que un corazón perfecto no es aquel que no comete pecado, y el que es recto e íntegro, un corazón, porque no lo hay, porque todos cometemos pecado. Pero un corazón perfecto es aquel que dice: Señor, te necesito, como nos dice la primera bienaventuranza. Entonces hubo un gran castigo para aquel rey Asa, y dijo: la guerra no se apartará de tu casa. Buscó el apoyo en el rey de Egipto, buscó apoyo el hombre aquí en Isaías capítulo 30, y dice: esto será para vergüenza. Solamente buscar la fuerza del hombre traerá vergüenza y confusión, nos dice del versículo 3 al 5. Y en el versículo 6 nos dice que hubo una cantidad de asnos que llevaban sobre sus lomos riquezas y tesoros, y de camellos en sus jorobas llevaban para comprar el favor del rey de Egipto. Para buscar la ayuda, entregaron todas sus riquezas. Isaías 55 nos replica y nos dice: ¿por qué te gastas el dinero en lo que no aprovecha? Entonces, ¿qué nos está diciendo allí? En el versículo 7 nos dice que sencillamente hay una fortaleza en el poder de Dios. Ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. La fuerza del hombre para nada te servirá, será para humillación. Busca la fuerza y la protección de Dios. Recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y termina diciendo el Salmo 23: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Bien podrías decir tú: el bien y la misericordia me perseguirán, como lo dice en Deuteronomio 28, cuando hagas todas estas palabras de mi mandamiento, todas estas bendiciones, te perseguirán y te alcanzarán. Fueron advertidos, pero no quisieron oír, malgastaron las riquezas. La fortaleza de estos hombres absolutamente para nada servirá. En el versículo 7 nos dice que la fortaleza era estarse quietos, como lo dice en el versículo 15, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra salvación, y no quisiste. Mis amados, Dios está ofreciendo ayuda a su pueblo, a su gente, como allá lo ofrece hoy. Hoy estamos buscando qué tienes que hacer: inclinarte, a postrarte y adorar a Dios. ¿Y de dónde vendrá el socorro de Dios? No lo sé, pero no lo olvides. En Isaías capítulo 35 nos dice que el lugar seco se convertirá en estanque, y Dios hace manantiales en el desierto y ríos en la soledad.
Ellos no quisieron la verdad, se deleitaron en la mentira. Era un pueblo rebelde, nos dice el versículo 9, pero Dios le dice al profeta: deja un registro para que quede constancia en el día postrero y eternamente y para siempre. Registra que yo les hablé, que yo les advertí, pero no quisieron, porque este es un pueblo rebelde, es un pueblo de hijos mentirosos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y dicen a los videntes: no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Se parece a la prédica de hoy. Las iglesias donde están hablando prosperidad, hay multitudes, millares, centenares, porque se les está diciendo que prosperarás. Y el evangelio, hay un evangelio que se llama estrictamente el evangelio de la prosperidad. Mal llamado, pero se le dice así porque es un evangelio donde te dicen que prosperarás. Pero sí hay prosperidad para los hijos de Dios, pero cuando predicamos el arrepentimiento. No puede haber una prosperidad sana venida de Dios si no hay arrepentimiento y un cambio de vida. Ellos dejaron a Dios y le dijeron a los profetas: no queremos que nos profeticen la verdad ni el arrepentimiento. Entonces, por tanto, nos dice el Señor que habrá destrucción y ruina, desde el versículo 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia e iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta. Habría una ruina desastrosa, habría destrucción que vendría de manera súbita y repentina. Esta semana hablaba con una de las discípulas y me decía que como tenía unos parientes y unos familiares, ellos viviendo en dificultades y nunca hubo una mano extendida de sus familiares poderosos, pero no me lo decía con título de crítica ni de murmuración, sino que decía cómo ahora sus fábricas, sus empresas y sus emporios se han tenido que cerrar y están pasando por las más grandes dificultades. ¿Por qué? Porque el que al pobre da, a Jehová le presta, pero el que al rico le da, empobrecerá. Entonces Dios les anunció esa ruina que vendría como de manera repentina, una ruina como una pared elevada que se vendría al piso de manera repentina y que se quebraría y se haría pedazos. Destrucción viene para aquel que confía en sus fuerzas y deja a Dios, pone su confianza en brazo de carne, como lo dice también en Isaías. Hubo una oferta, ya la vimos en el versículo 15 y el 7 que están juntos. Dijeron: no huiremos en caballos de fuerza, nosotros tenemos corceles, tenemos un gran ejército y por tanto huiremos. Pero Dios les da una sentencia y les dice que vendría un espíritu de pánico, de terror y de miedo. Versículo 17 dice: 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, como bandera sobre una colina, desamparados, solos y olvidados. Pero Dios promete, vemos aquí en primer lugar el lamento para los que toman ayuda de la fuerza humana, del poderío económico, del poderío militar y no de Dios. Pero aquí en segundo lugar vemos que hay una promesa de restauración. Del versículo 18 en adelante nos habla que Dios es paciente para con todos. Versículo 18: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en él confían. Mira, mi amado, no te olvides de esta bienaventuranza. Isaías 30, 18. Bienaventurados todos los que confían en él. Y nos dice que Dios es paciente. Dios esperará para tener piedad de nosotros. El 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su venida como algunos tienen
como si fuera una tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Hay un motivo de alabanza, de adoración y de exaltación aquí en esta historia hermosa que nos da. Bienaventurados los que confían en Él. Dice el versículo 18 que Dios será exaltado porque Dios tendrá misericordia. Prepárate para tener misericordia. ¿Y cómo te preparas? Haz misericordia. Dicen los bienaventurados, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Y acuérdate, Isaías 58, del verdadero ayuno. Tienes ahora alimento, aprende a compartir. Pero no tienes que hacer escándalo. Si dieres tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida, entonces nos dice la Escritura que tu luz nacerá como el alba, tu oscuridad será como el mediodía. Dios nos bendice, nos dice el versículo 19, su pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor. Recuerda Isaías 58 también, y 58 dice, clamar, invocarás y te diré, Jehová, heme aquí. Cuando tú clames, ¿cuántas veces has dicho, es que yo clamo, oro y Dios no me oye? No, ten la confianza, acércate a Dios. Cuando tú clames, Dios te oirá. Recuerda que Dios cuenta una parábola de la viudita y el juez malo. Una viuda iba a donde el juez todos los días, hazme justicia, juez, hazme justicia. Tenía una artillería poderosa, ¿cuál era? Sabía fastidiar, y tenía este juez fastidiado, hazme justicia. Y el juez dice, esta viejita me la tengo que quitar de encima o hacerle justicia, y le dictó sentencia. Pero Dios nos dice, no te hará Dios a ti bien y te responderá si clamas a Él de día y de noche. Mucha gente me dice, no, es que yo tengo cansado a Dios de decirle. ¿Se cansa Dios? Dios no se cansa y Dios quiere que estemos. Por eso nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Clamemos una vida de oración, una vida de ruego, de súplica. Y nos dice algo maravilloso, que nos ha dado maestros y nunca más serán quitados. Versículo 20, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo esto tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Dios nos ha dado maestros, nos ha dado quien nos dé la instrucción. Cuando nos dé la instrucción, versículo 21 y 22, entonces haremos los correctivos. Dios nos llama, nos da maestros. Recuerda que en el Antiguo Testamento los ministerios eran los del rey, el ministerio del rey, el ministerio del sacerdote y el ministerio del profeta. Hoy en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dice, Pablo nos dice que Jesucristo subió a los cielos y nos dio los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar a su pueblo. Aquí estamos los hijos de Dios, a los que Dios nos ha llamado para edificar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, a fin de que hagamos correctivos. Hacemos los correctivos, y para que lo hagamos como Dios manda, versículo 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Mis amados, hoy yo te digo, el camino que debemos seguir es el camino de la santidad. Isaías 35, y habrá camino y calzada, y será llamado camino de santidad. Apártate del camino de la perversidad, porque hemos de caminar por el sendero. Y la iglesia, antes de ser llamada la iglesia cristiana o cristianismo, se llamaban los seguidores del camino. No te tuerzas ni a mano derecha, ni os torzáis a mano izquierda. Versículo 22, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes. Y eso lo tendrás como un trapo asqueroso. Desecha toda esa idolatría y ven al Dios invisible, que quiere hacer visibles sus obras y sus misericordias en multitudes. Y nos dice que habrá multitud de bendición. Versículo 23 al 25, te dará lluvia
a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan a tu tierra, y será pan pingüe, y tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en especias de esas. Habrá grandes praderas cargadas de grandes ganados, y tu sementera y el fruto será abundante, pingüe, abundante, abundante abundancia, mis amados. Abundante bendición. Nos dice, número 1, 3 puntos hay en esta enseñanza: el lamento por el que se aparta de Dios, la necedad de confiar en el hombre y no en Dios, y tomar consejo del hombre. Número 2, la restauración. Hay un remanente arrepentido. Por eso Dios nos ha dado maestros, y el maestro nos dice: este es el camino, no te apartes de él. Haz los correctivos, apártate de el orgullo, y la corona del soberbio será destruida. Apártate de la prepotencia, de la vanidad, de la soberbia, de la inmoralidad, de la infidelidad, del adulterio, de la mentira, de la idolatría. Apártate de todo lo que no glorifica al nombre del Señor, y ven a su verdad que está en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que dice un maestro de Dios. Hace los correctivos. Si lo aceptan, tu bendición, versículo 23 al 25, nos dice que será súper abundante. Y nos dice el versículo 26, pasa a hablarnos de algo bien maravilloso. Para ese tiempo estaba anunciando, dice: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. Habrá señales en el cielo. Y en aquel tiempo Dios les estaba anunciando que vendría uno que se llamaría, y esto vendría más adelante, Sennacherib, el rey de Asiria, y vendría y capturaría a Israel. Pero después habrían de venir a Judá, pero Dios lo haría devolver, y le dijo: lo haré devolver a su tierra. ¿Por qué? Porque Ezequías, el rey, en su oportunidad clamó, se humilló delante de Dios, y Dios le dijo: tranquilo, que lo haré devolver, y pondré garfios en sus narices. Y lo puede seguir mirando, que tal vez esa historia no la vamos a estudiar por ahora, por estos días. En el capítulo 36 y 37 nos dice: lo hizo devolver y en su tierra, y un ángel de Dios mató 185,000 soldados del ejército de Asiria en una sola noche. Y finalmente, en tercer lugar, vimos primero el lamento por el que se aparta de Dios y busca la fuerza del sabio, del entendido humano, y del rico, y del poder militar, y de la sabiduría, y el que está al abrigo del rico. Tenemos que venir al abrigo del más rico de todo, porque la tierra, el oro, la plata y toda su plenitud pertenecen a nuestro Dios. Hay un lamento para el que se aparta, pero hay una restauración para el que viene arrepentido y busca el refugio, el abrigo, y Dios es paciente esperando. Dios ha esperado por años que vengas a Él. Tú que me oyes, mi amado, tú que me escuchas en este momento, ven a Él, que por años ha esperado que le digas: sí, Señor, confío en ti. Finalmente, del versículo 27 al 33 nos habla de retribución. Jesús vuelve, Dios vuelve, así como daría retribución al rey de Asiria, Sennacherib, lo haría devolver, pondría garfios en sus narices, así, y le mató 185,000 soldados, así al final Dios vencerá, Dios vendrá y os salvará. Isaías capítulo 35, Dios mismo vendrá y nos salvará. Lo dice también en Malaquías 4, y lo dice por todas las Sagradas Escrituras, que el Señor vendrá. El día de la ira de Dios. ¿Cuál es el día de la ira de Dios? El Señor dice: ustedes esperan el día de la ira, pero ¿para qué? Si el día de la ira es día, mira como lo dice Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, muy cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará
allí el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, día de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El pueblo de Israel anhelaba el día de la ira, y Dios le dice: ustedes, ¿para qué anhelan tanto el día de la ira? Si será día de tiniebla, día de angustia, día de desolación. Hay alabanza a la que tenemos que irrumpir los que amamos y alabamos al Señor, y celebraremos la Pascua, el paso a una vida bendecida. Versículo 29, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel, al fuerte de Israel. El Señor tiene para nosotros gran bendición. Jesús vuelve. Recuerda que en Apocalipsis 19 nos dice la Escritura que el Señor mismo descenderá. Desde el versículo 19:11 dice que descenderá montado sobre un caballo blanco, y tiene un nombre, se llama el Verbo de Dios, se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, y dice: sus ojos son como la llama, sus ojos, hará oír su potente voz, nos dice la Escritura. Y dice, versículo 19, vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. El engañador será finalmente encerrado, mis amados, pero nos dice aquí la Escritura que el Señor a su regreso, versículo 30, Isaías 30, Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino y tempestad y piedra de granizo. Mira que el Señor vendrá y sus ojos serán como llama de fuego, lo que nos dice Isaías, escrito hace 2800 años, lo escribió el apóstol Juan hace 2000, y todo coincide y todo apunta a lo mismo. Habrá gran bendición para nosotros. Versículo 33, porque Tofet ya está de tiempo dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Tofet es también llamado el Hades, el Seol, el sepulcro o el infierno, y el mismo infierno será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Aquí el profeta Isaías tiene una visión pronta, cercana, pero una visión futura. ¿Y cuál es la visión cercana? Que habría de levantarse un rey llamado Sennacherib que vendría contra él, y el Señor habría de hacerle retroceder. Y Dios le dijo: los que buscan ayuda en el brazo de carne no prosperarán. Los que buscan ayuda en fuerzas militares y se gastaron todo el oro y la plata, como dice en el versículo 36, que los asnos y los bueyes y los camellos estaban cargados de oro para ir a pagar el favor del rey de Egipto, pero sería para vergüenza y confusión. Nos dice que hay una promesa de restauración para todo aquel que venga a los brazos tiernos, amorosos, delicados, protectores, sanadores y proveedores de nuestro Dios. ¿Quién contra nosotros si el Señor es nuestro defensor?
Jehová es nuestra roca, nuestro refugio, como lo vimos, que pondrá nuestra defensa, capítulo 26, Isaías 26. En aquel día cantarán cántico, mira, cántico de alabanza, ¿para quién? Para los que tenemos la ciudad fuerte, que puso como salvación Dios por muros y ante muros, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Por eso Dios dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mis amados, resumen, hay un lamento para el que cree en el hombre y confía en el dinero, en el poder económico, en el poder político, en el poder militar. Dios es nuestra defensa. Dios traerá alimento a tu mesa. Dios te bendecirá. Ahora estaba allí en la esquina que tengo salida hoy por pico y cédula, y estaba en la frontera, en el centro comercial, cuando estaba haciendo oración y un hombre estaba a mi lado, de los que venden en el semáforo, y yo me puse a hacer oración por una persona. Cuando terminé la oración, el hombre se echó la bendición y me miró y estaba lleno de lágrimas. Y me dijo, qué oración tan linda. Y yo sencillamente le dije, ven varón, oremos. Y le hablé de mi Jesús. Jesús es proveedor. Me dijo que se había quedado sin empleo, que era auxiliar tecnológico en una empresa, pero que se había quedado sin trabajo y estaba vendiendo crucigramas y libritos de entretenimiento en un semáforo. Vamos a orar, mi amado varón, que Dios tiene bendición para ti. Hice una oración por él y se bañó en lágrimas cuando terminé la oración. Y le dije, tranquilo, que Dios viene con ayuda para ti y para tu familia. Confía en Dios. Y me dijo, yo no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de alegría. Mis lágrimas son de alegría por esa oración tan hermosa que usted me llevó a hacer. Yo creo en Él y me entrego a Él. Al momentico se fue y pasó una señora y me dijo, ¿quién es el señor? ¿Dónde está el señor que estaba con usted? Y me dije, allá está en el semáforo, y venía con una bolsa grande y salió y le buscó y le llevó la bolsa. Mira, ¿de dónde viene nuestro socorro? De donde no lo sabemos. El hombre recibió no solamente una bolsa con ayudas, sino que recibió lo más grande, al Señor Jesucristo en su corazón. ¿Dónde estás tú, mi amado? ¿Quieres recibir la ayuda, el favor de Dios, salvación? Y la salvación viene con la bendición. El que puede lo más, puede lo menos. Es uno de los principios generales del derecho que me enseñaron en la universidad. El que te creó y el que te salvó puede darte la salvación temporal de tus dificultades, puede sanarte y puede poner un pan en tu mesa y un alimento y manjares suculentos, como lo vimos en Isaías capítulo 25. Jehová de los ejércitos hará para ti un banquete de manjares suculentos y de vinos refinados. ¿En dónde estás? ¿En los que no creen y buscan ayuda en la fuerza humana, o en los que creemos? Yo estoy con los que creemos. Mi familia, mi casa y yo bendeciremos a Jehová. Inclina tu rostro allí, mi amado, donde estás, y dile al Señor conmigo esta breve oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón y me des salvación y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús. Amén. Déjame orar por ti. Padre Santo, Rey Señor, gracia y paz sean multiplicadas en nuestras vidas. Dios, por esta palabra que penetra en lo más profundo de nuestros corazones, trayendo alivio, confianza, fortaleza, alegría, paz y gozo, Señor, a todos los que vengan a ti en arrepentimiento, porque tú eres paciente y estás esperando que todos vengamos al arrepentimiento. Danos, Señor, tu favor y tu bendición y tu provisión. Jesús de la gloria, oro por nuestra nación, por los presidentes, Dios de la gloria, de Latinoamérica. Quiero hacer hoy una especial oración por el pueblo de Bolivia y la señora Presidente. Una gran bendición por mis amados hermanos en Bolivia. Una gran bendición, Señor, para los que tienen un credo distinto, para el pueblo de Israel. La paz de Jerusalén. Y Jesús, quedamos en tus manos y clamando por tu regreso. Ven pronto, Señor Jesús.
Doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Hasta otra oportunidad, mis amados.